Bienvenidos a un nuevo encuentro de Fundido a Negro. En esta oportunidad vamos a hablar de género negro y policial y, y religión o religiosidad popular. La religión está presente en buena parte de la literatura policial actual y del género negro, de diferentes formas. O sea, tenemos autores como John Connolly, el irlandés, que hace una utilización pop de la religión católica. Plantea en diferentes entregas de la saga Charlie Parker una especie de enfrentamiento maniqueo entre el bien y el mal, entre los ángeles y los demonios, del que él supuestamente, el protagonista de la saga, va a ser en algún momento un elemento crucial. En otras, en algunas de las sagas también hace exploraciones con diferentes religiosidades paganas. Incluso aparecen algunos personajes folclóricos. Hay obviamente en el género negro también, tanto en cine como en literatura, una presencia del judaísmo importante. En nuestras letras tenemos policial judaico, digamos, en obras como la de María Inés Krimer o Alejandro Soifer. Y hay un elemento que son justamente los santos paganos, que están muy presentes en el género negro, que se remite más hacia los bajos fondos de la sociedad, ¿no? Son estas figuras casi de intercambio, como el Gauchito Gil, San la Muerte, la difunta Correa, en donde se establece un vínculo como, o sea, se le pide y no se le falla, ¿no? O sea, cuando uno le pide al Gauchito Gil o a San la Muerte o a la difunta, después uno está obligado a cumplir la promesa que haya hecho, porque si no son santos que te persiguen, ¿no? O sea, que se la cobran. En esta mesa nos acompañan hoy Juan Carrá, Marcos Almada. Marcos, agarra uno de tus libros, así lo mostrás. Marcos Almada es escritor, pero también es editor de Alto Pogo, que publicó la antología Santos Paganos, justamente hablando de todos estos personajes. Nos acompaña Raúl Argemí, que ya es un tótem dentro del género negro. No, es... No, y el otro día hablando con Raúl, hablábamos justamente de una antología que se está preparando ahora en homenaje a uno de los grandes libreros recientemente desaparecidos, españoles, que se llamaba Paco Camarasa. Hay una editorial que está preparando una antología de género negro en homenaje a Paco Camarasa, haciendo interrelación con los cuentos de Borges. Y justamente el de Raúl hace uso de la religiosidad popular. Y por último lo tenemos a Nicolás Correa, que participa de la antología Santos Paganos, y tiene también una, ¿cómo se llama la trilogía que todavía no terminó? El primero es Sucubo, el segundo. Pero es la trilogía de... Es una trilogía, se llama La Antigua Serpiente, y bueno, está a punto de terminar la trilogía, supongo que este año. Habla casi cuando se graba queda. ¿Cómo? Acá. Es una trilogía que se llama La Trinidad de la Antigua Serpiente, y supongo que el año que viene estará para ser leída. Y sí, bueno, también voy por el lado de... Ahora vamos a hablar de eso. Bueno,
Justamente en la trilogía empieza en un ámbito carcelario, juega con el género negro, juega con el género terror también, y está muy presente esta religiosidad, este costado pop de la religión católica, ¿no? O sea, el costado cinematográfico de la religión católica. Vamos a hablar un poco de estos abordajes y vamos a hablar un poco de esta religiosidad subyacente en el género negro. ¿Quién quiere empezar? Arranque, señor. El tótem. Los pesos pesados primero. Me lo temía, como soy el más viejo, soy el primero que tiran a los tiburones, ¿viste? Bien. Confieso que cuando supe el título de la mesa me pregunté qué coño tiene que ver la religiosidad popular con la novela negra, y después la segunda pregunta, ¿qué tengo que ver yo con eso? Aclaro, porque es necesario aclarar todo desde el principio, soy absolutamente ateo, ásperamente ateo, como todo tipo que pasó por la educación católica cuando era más chico y después se rebotó. Con lo que tengo una actitud no solamente de descreimiento, sino de rechazo hacia todo tipo de religiosidad. Todo tipo de religiosidad. Inclusive aquella que no tiene que ver con los santones, ni con los santos, ni con los, sino que es la política. Durante todo el siglo XX fue muy evidente el culto a la personalidad, y sigue siendo evidente el culto a la personalidad, solo que con personajes un poco más chicos. Cuando yo me compro un dirigente político, resulta que es maravilloso, porque yo lo veo desde la fe, y la religiosidad es eso, es la fe, punto. Es la supresión de la racionalidad. Y entonces lo veo maravilloso, si veo algo que no me gusta, lo recorto porque no quiero que me joda la fe. Pero ¿qué pasa con la fe? Pasa que es un elemento, casi una peste universal, que se manifiesta de miles de formas distintas. Espero que no se me escape hablar o diferenciar religiones de sectas, porque para mí son todas iguales. Todas igualmente respetables. La fe es eso que de pronto nos informa cuando nos pasa algo, que algo está sucediendo, y presume la inteligencia por detrás. Resulta muy incómodo aceptar la casualidad. Cuando hablamos de la suerte estamos hablando de algo que se refiere en definitiva también al destino, aquello que era, los griegos trabajaban sobre el destino, ¿no? El destino está prefijado. La novela negra creo que inevitablemente tiene que ver con eso, porque la novela negra es la novela de la muerte. El protagonista es la muerte. El protagonista no es el delito, ni la pregunta, ni la incógnita. El protagonista es la muerte. Y hereda la muerte desde la novela gótica. Y ante la muerte todos nos ponemos profundamente supersticiosos. Y bueno, lo acabo de adelantar recién, el relato que yo aporté para esa antología en homenaje a Paco Camarasa, tiene que ver con Bairoleto. El escenario donde transcurre el relato es la tumba de Bairoleto, lugar de peregrinación, donde la gente va y le pide, porque fue un gaucho bueno y porque es un buen intermediario. No dialogan directamente con Dios, porque además Dios está secuestrado por las iglesias. Y en cambio este tipo no está secuestrado. Este va por la suya, ¿no? Un bandido popular, y entonces ¿por qué si era bueno, en definitiva? Bueno, en ese espacio yo lo coloco a Borges asistiendo a la reverencia esa de la gente que se acerca a pedir, y reconstruyo la muerte de Bairoleto, el momento en que Bairoleto muere, dialogando con el fantasma del cabo Farach, el que él mató en Castex, que comienza su carrera de bandido perseguido. Digamos que mis acercamientos por ahí a ese tipo de cosas son casi casuales, ¿no? Hoy estaba revisando un poco y
me acordé de escribí el relato, se publicó en una antología, se llamó Matar en Barcelona, se publicó en España y luego se publicó en Italia, un relato que se llama El librero del ángel negro, que es un hecho tomado sobre un hecho real de principios del siglo XIX. Un librero que había sido monje del monasterio de Poblet, el monasterio se había levantado, el tipo en lugar de ese otro monasterio se va a Barcelona y se hace librero de viejo y termina en el garrote vil, ¿no? Track, pum. Porque vendía los libros que le gustaban mucho, los vendía, después mataba a los tipos y se los habían comprado para recuperar los libros, ¿no? Y es curioso, a mí me encantó la historia, porque el tipo lo agarran porque todas las cagadas que hacían, es imposible no lo agarrar, bueno, lo agarraron. Y lo llevan a juicio. El tipo defiende ante la justicia su derecho a quedarse con los putos libros, porque los otros eran unos ignorantes, tenían plata nada más. Y por eso se los cargaba. Pero a él lo enganchan, porque había matado a otro librero, también vendedor y comprador de grandes libros, por un libro que había un solo ejemplar en la tierra, que era un libro que había sido de uno de los reyes de Prusia. Lo llamaban el libro Guillermo no sé cuándo, el Guillermo, uno solo. Y él defiende su derecho a haberlo matado porque el tipo no podía tener ese libro. Pero la acusación lo destruye en el momento que le demuestran que no había un solo libro, que había 3 ejemplares. Y entonces el tipo se quiebra. Se quiebra y termina acusando a los demonios que lo inspiraron mal. Y bueno, mi relato está hecho desde el diálogo con su demonio. En realidad que narra su demonio particular, que está en su cabeza y que lo lleva hacia la muerte. Bueno, ahí estamos es muy atractivo jugar con ese espacio oscuro que puede tener cualquier tipo de manifestación, pero que se refiere a lo más oscuro que tenemos adentro. La novela negra se refiere a lo oscuro que tenemos adentro, no a lo oscuro que está afuera. Marcos, ¿querés comentarnos vos cómo nace Santos Paganos? Sí, Paganos, un toque antes, mi relación no con el policial, pero sí con lo religioso, mi vieja, porque católica, apostólica romana, practicante, de una familia muy grande, todos muy chupacirios algunos, un hermano cura, monje trapense, y todo lo que tiene que ver con la iglesia me retrotrae a mi vieja. Incluso ella me ha contado varias historias que yo después laburé en cuentos y tienen que ver con esa práctica, ¿no? Con ir a misa, incluso me ha quedado, lo traje como un recuerdo que atesoro mucho, que es esto, que es el cancionero de la iglesia del Carmen, donde yo fui incluso hasta monaguillo. Me lo regaló mi tía, pero casi lo robó mi tía por mí, que ella iba ahí, era una que ayudaba, y mi primo cantaba. ¿Y vos cantabas también? No, yo asistía al sacerdote. ¿Vos cantaste en latín? ¿Nos podrías regalar después alguna? ¿No? Tenemos otro caché. Y paralelamente mi viejo es lo opuesto a eso, ¿no? Con una hermosa puteada que él decía, que la he compartido muchas veces con Nico, que es: me cago en Dios y en la Virgen puta. Que me parece maravillosa, ¿no? Como negación. Bueno, no es una negación, justamente no era ateo, era una afirmación, ¿no? Una hermosa afirmación. Bueno, y ahí sí voy a Santos Paganos. Fue una idea de Patricio Leisegui. Estábamos en una mesa con Nico, Marcelo Guerrier y Hernán Pignardelo comiendo, y en un momento él dice: che, tenemos que escribir unos cuentos. Estaba con el tema de los Santos Paganos, y había hecho un listado, incluso había hecho una especie de listado de gauchos repartidos por varias provincias, y él dijo: incluso se podría hacer una antología de gauchos santos paganos. Bueno, y hicimos un listado que quedaron 16, y
Y o sea, empezamos a darnos cuenta que hay un montón, él trajo un listado y en un momento dijimos, bueno, no escribamos nosotros solos, sino que armemos una antología. Y lo que hicimos fue darle un santo a cada uno de los autores que habíamos elegido. Es decir, no dejamos que ellos eligieran, sino que, no sé, fue azaroso, Tomate toca tal, y nos repartimos algunos nosotros. Y estuvo bueno porque era poner a muchos escritores a investigar sobre la historia de ese santo. Muchos no tenían ni idea, como en el caso mío, me tocó San la Muerte, no tenía ni idea qué pasaba con San la Muerte, y fui a una santería, me compré un par de libritos, empecé a investigar ahí. Y nos metimos en ese universo, y ahí hay una cantera literaria hermosa en toda esta liturgia pagana. Hay como y me parece que viene a esto que vos decías. También hay mucha oscuridad, porque son generalmente la vida de un santo es bastante compleja y bastante sacrificada. Si ese santo además es pobre y es perseguido, más todavía. Creo que del listado de los santos que están ahí, todos que han quedado afuera, son todos bastante sufridos, y uno empieza a hurgar, y hay una historia oscura, y también hay una historia oscura con aquellos devotos. Esto que vos decías, si al santo no le cumplís, el santo después se la cobra. Entonces también hay un rebote, ¿no? Como si estos dioses del Olimpo que se la cobran, bueno, son una especie de dioses de un Olimpo más terrenal, a los cuales hay que cumplirles, y que están mucho más cerca de nosotros que los otros santos canonizados por la Iglesia, ¿no? Santos paganos son santos no canonizados. Esperemos que de todos estos no se canonice ninguno, porque le cagan la vida a mucha gente. Vamos con Nico, que participa de... Pero pasale. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era... Contanos un poco tu participación en Santos Paganos, y cuál es tu idea cuando planificas la trilogía. Lo que pasa, recién igual tenía una imagen muy linda. Cuando estaba hablando de Raúl, me hizo acordar a un viejo maestro, a David Viñas, así se llama el auditorio, y fue como una especie de fantasma que hizo así como... acá, ¿no? Y en su refilón me hizo acordar algunas cosas que él decía, y en esa evocación de esa ausencia, interesante además, y en esa experiencia, ¿no? Donde se está transmitiendo la palabra, que siempre la literatura va en busca de una ausencia, ¿no? Podríamos llamarlo fantasma, podríamos llamarlo eterna ausencia, trauma, huella, en fin, tiene muchas palabras. Y muchas veces esta cuestión de lo pagano, de la religiosidad, de esa creencia, parece ser que se da a las sombras de las instituciones, en un estado siempre ausente por lo general, y la institución máxima en cuanto a hegemonía religiosa, hegemonía discursiva y hegemonía simbólica es el catolicismo, como todos ustedes saben. En esa coyuntura donde se marca ese espectro y donde se marcan políticas muy concretas sobre el pueblo, sobre los países, suceden cosas en los márgenes donde esa institución no llega, ¿no? Por ejemplo, una villa, por ejemplo, los barrios obreros, donde se reapropia ese mito, donde se reapropia una virgen, se la escracha, se la llena de pinturas, se le pone tetas, muchas veces lloran sangre. Entonces ahí siempre me interesó la reapropiación que sucede, ¿no? Corridos 3 grados de ese centro discursivo y político que es la Iglesia. A las sombras sucede otra cosa. Se reapropia ese mitologema ya. Lo que decía de la virgen puta es una contradicción hermosa, ¿sí? Lógicamente una virgen no puede ser puta, y si es puta no es virgen. Hermoso. Ese es un mitologema también dentro de nuestra tradición, citando también a las culturas griegas
helénicas en ese sentido, como Raúl mencionaba. Y como Marcos también recién dijo, hay una cuestión con lo pagano, eso que sucede corrido 3 grados de la institución católica, y es que ese santo, esa deidad, es completamente cercana. Y además de ser cercana, además de poder uno reapropiarse de ese santo, de esa imagen, uno lo puede percibir. Yo siempre voy al caso más extremo, que es el Umbanda, ¿no? Con raíces africanas, devenidas de Brasil, todo el suceso de la esclavitud profunda que tuvo América en su periodo de destrucción, ¿no? Con la llegada de Colón. Suceden cosas muy interesantes en el Umbanda. Uno pide, y lo que todos decían, es el doble valor de cualquier figura religiosa pagana. Ya lo religioso sí, habría que evaluarlo. En esas culturas paganas, el doble valor, el no cumplir con el sacrificio, no poder cumplirle a ese santo o a esa entidad, los umbandos le llaman entidad, no le llaman santo en muchos casos. No cumplir trae consecuencias. Y eso es interesante también, porque no cumplir con los santos canonizados también trae consecuencias, ¿no? Si se ponen a analizarlo. Pero bien, cuando pensé en el Gauchito Gil, que es el ejemplo que tomé para trabajar en paganos, pensé eso, siempre me merodea esa idea. ¿Cómo se trabaja la creencia y la fe? ¿Dónde se deposita? Ausencia de Estado, ausencia de institución. Ahí me parece que está pasando algo. Que es es algo muy profundo igual, digo, profundo que merece tratamiento. Y en la novela también. El cura participa, el exorcista no es cura. Primer gesto o no, qué sé yo. Participa de una violación. Entonces eso lo hace pecador en cierto sentido. Está en una cárcel, la novela se aloja en una cárcel, así que está doblemente corrido de ese espacio y realiza exorcismos, ¿no? Un ritual bastante pagano aparte. La imposición de manos que hace el cura es algo de lo más pagano. O sea, si uno lo piensa y lo traspola al resto de las culturas, también lo va a encontrar. Así que bueno, a mí me interesa siempre ver qué pasa a las sombras de esa institución, que es más o menos la que nuclea toda la sociedad. En mi novela Penúltimo Nombre de Guerra, que es la novela que ganó el Dashiell Hammett, yo la construí en base a 2 o 3 hechos que habían existido en la realidad. Uno de ellos es una masacre que hay en Loncoluán, que es un paraje de Neuquén, que es descubierta por casualidad por uno de esos mercachifles que iban y le compraban tejidos a los mapuches y lo pagaban con medio kilo de hierba. Pero el tipo llega y se encuentra 1 o 2 muertos y sale a buscar la policía. Había pasado en algún momento un pastor, dicen que pentecostal, por ese caserío de mapuches, donde ninguno tenía apellido mapuche, pues los habían perdido allá lejos de hace tiempo y además todo lo iba para el carajo. Inicia al cabeza de familia en la lectura de la Biblia y se va. Y el tipo se queda leyendo la Biblia solo. No sé si es mejor o peor, pero bueno, la leía solo. Todo le iba mal. Y de pronto en la Biblia empieza a encontrar las expulsiones de los demonios. Hay que expulsar a los demonios, porque los demonios, los endemoniados de tu familia, son los que nos joden a todos. Y pone en marcha lo que se le ocurre, es una especie de exorcismo colectivo, y matan a 3 personas de su propia comunidad. Mi tema central a lo largo de toda mi obra tiene que ver con la identidad, quién es uno y hasta dónde cree que uno no cambia, ¿no? Y no se imagina que puede ser absolutamente otro. Y ahí está el problema de la identidad. Y esto lo cito porque tiene que ver cuando los tipos los meten en cana a todos, los van a buscar y se entregan. Y dicen, sí. Y bueno, queríamos sacarle el demonio del cuerpo y se murieron. O sea, ni siquiera negaban las boletas, ¿no?
Entonces, era un caso cantado, tanto preso. Pero la defensa llevó en su auxilio a estudiosos de la Facultad de Antropología de Buenos Aires y se centró la defensa en la aculturalización. Esta gente había perdido su identidad mapuche y no había tenido nada con qué sustituirla, nada. Lo que le proponía el blanco era una porquería y además no le había funcionado. Y de pronto en esa orfandad absoluta aparece ese pastor y aparece la lectura de la Biblia. Y bueno, eran como infantes. Fueron absueltos. Los mandaron al loquero, por supuesto, ¿no? Claro, en el loquero es preferible ir a la cárcel, en la cárcel había González, en el loquero nunca. Pero bueno, estuvieron varios años en proceso de recuperación. Bueno, ahí aparece el doble juego, ¿no? De la religiosidad y lo que te hace creer o lo que querés creer de lo que está y hacia dónde te puede llevar y lo que voy a decir del exorcismo, que es un rito pagano de acá a la China, la expulsión de los demonios en cualquier parte del universo existe. El demonio siempre es el otro y hay que expulsarlo de alguna manera. Los ritos pueden ser ponerte una hoja de ruda en el zapato o pegarle un hachazo en la cabeza, ¿no? Pero por eso lo recuerdo, porque a mí me impresionó mucho ese caso y lo encontré trabajando en un diario en Río Negro, lo encontré en el archivo y me leí todo lo que había de esa época. Fui hasta Long Colón para conocer el lugar y me puse a trabajar con la novela, con ese tema, ¿no? Porque me parece que todos somos un poco permeables a eso, ¿no? Bueno, y Juan Carrá, que acabas de publicar una novela negra que juega con ciertos parámetros de la religión. Contanos un poco. Sí, primero, en realidad me interesó mucho por dónde fue Nico, esta idea de la hegemonía y contrahegemonía en el plano de la religión. Me parece que eso es sumamente importante analizar, sobre todo cuando uno analiza los vínculos que puede haber entre el género negro y la religiosidad popular, porque cuando hablamos de religiosidad popular y delito, tiene mucho que ver con este anclaje de la ausencia del Estado y la ausencia de la Iglesia formal y el crecimiento de nuevos mitos que permiten construir nuevas identidades, ¿no? Esta idea de donde hay un poder que no llega, crece una resistencia. Y me parece que los santos populares están anclados desde ese lugar y tiene mucho que ver esta idea de la identificación, la posibilidad de construir una identificación por cercanía. Digo, el santo popular suele ser un tipo que también fue un pecador, mientras que la Iglesia impone siempre la idea de la pureza y aleja mucho a la vida cotidiana de aquellos que no están dentro del sistema. Eso por un lado. Después, mi interés por el tema de los santos populares y el delito y los santos populares en general tiene que ver más con mi trabajo periodístico. Digamos, cuando me toca hacer una beca en la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano con el tema de narraciones de la narcocultura, ¿no? Ahí con Cristian Alarcón. Ahí me topo con compañeros míos que eran mexicanos, otros colombianos, y empezamos a charlar sobre determinadas formas del narcotráfico y determinadas, y no en sí del movimiento de la mercancía, sino de lo que generaba culturalmente el narcotráfico, y particularmente en México y en Colombia el vínculo que hay entre el delito y los santos populares es muy grande. Por ahí algunos lo recuerdan, en la serie Breaking Bad hay el primer capítulo de una de las temporadas, dos tipos que se van arrastrando por la tierra hasta que llegan hasta un santuario, y ahí aparece un santo muy grande, un tipo de bigotes con pañuelo rojo al cuello, que se llama Jesús Malverde, que ese es uno de los santos populares más importantes dentro de México, que es un santo netamente del narcotráfico, ¿no? Y que antes de cualquier crimen sicario o de cualquier cargamento, cuando se corona un cargamento, lo primero que se hace es ir a agradecer la bendición. El propio Pablo Escobar tenía un vínculo muy cercano con la religión, y en Colombia en sí mismo está la famosa novela de Vallejo, que después se llevó al cine como La Virgen de los Sicarios, que eso es una iglesia que está en Sabaneta, muy cerca de Medellín, y que cuando me tocó viajar para hacer una investigación pude estar ahí, ¿no?
que es la Virgen de los Sicarios es María Auxiliadora, la que nosotros conocemos como María Auxiliadora. Y ahí me generó ahí yo fui en busca de una crónica, en realidad iba a ver si todavía persistía esto de los pibes que iban a bendecir sus motos y sus armas de manera escondida, ¿no? Levantaban los escapularios escondidos en pañuelos mientras el cura daba la misa que particularmente, a ver, nosotros estamos acostumbrados acá que hay misa a las 10, hay misa de tarde y demás. Bueno, en Sabaneta, en esa iglesia, hay misa cada 1 hora y lo imponente es ver las motos en la puerta de los pibes con que no pueden entrar porque están enfierrados, pero que están esperando la bendición de los curas para poder salir a actuar, digamos, protegidos con esa armadura de fe que les permite, le da garantía, digamos, de continuidad a su acción. Ahí hice una entrevista con un pibe, muy ahí en off, y hablando de su vida, que es un chico de 18 años, me contaba un poco eso, y en un momento le digo, bueno, pero vos sos devoto de la Virgen, y me dice, sí, le digo, bueno, ¿qué tipo de oración le rezan? Qué sé yo, y bueno, y él me pasa una oración, me la dice, en ese momento no había internet, o sea, la saca en un mensajito de texto que tenía en el celular, y la repite y se las leo. Dice, si ojos tienen, que no me vean, si manos tienen, que no me agarren, si pies tienen, que no me alcancen. No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú, que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe, no me desampares, amén. Esa oración es una oración a Justo Juez, que después se adapta y se hace a la Virgen de los Sicarios, y es una oración que aparece en la peli y en la novela también Rosario Tijeras, que es un mito del sicario colombiano. Cuando yo me volví de Colombia, esta crónica no la pude terminar porque la investigación no me dio, el tiempo no me dio para terminarla, entonces me quedé con ganas de escribir sobre esto. Y ahí empecé a investigar qué pasaba acá, cuáles eran los santos en Argentina, entendiendo esto, que es una construcción cultural que se replica en diferentes lugares por la ausencia del Estado, por la ausencia de la propia legitimidad de la Iglesia. Empecé a buscar y bueno, por determinadas cosas que tuve que hacer en cárceles y demás, empecé a observar un poco mejor y me di cuenta que ahí había 3 santos, hay más, pero son 3 los que tienen como más presencia, que son el Gauchito, San la Muerte y San Jorge, ¿no? San Jorge, que cumple un doble rol, incluso que aparece por un lado y que entra por el lado del Umbanda hacia el delito, pero hacia el lado de la policía entra por ser el caballero de los santos y el santo de los caballeros, ¿no? Es un soldado romano convertido al cristianismo. Entonces ahí había una dualidad súper interesante también ese santo. Y eso quedó ahí, yo estaba escribiendo otra novela, pero lo guardé. Y fue en ese momento, por ahí más o menos, que leí Kriptonita, de Leonardo Oyola. Y me parece que trabaja con esta idea de la intertextualidad directa con Superman y el juego que hace de esta ucronía de modificar un elemento inicial en los personajes para después construir algo nuevo. Superman que en vez de caer en Smallville cae en La Matanza y a partir de esa caída se convierte en Nafta Super, el líder de una banda de pistoleros que caen al hospital Perocien y que tienen que tomarlo hasta que él pueda revivir. Y se me ocurrió que esta misma analogía que hace Leo, este mismo juego, ¿qué pasaría si esta disputa de hegemonía y contrahegemonía entre religiosidad institucionalizada y religiosidad popular se transmite a un western? Esa fue la idea inicial. Entonces, lo que hice fue un juego de intertextualidades entre santos populares, una banda que es liderada por San Jorge en esta dualidad policía-ladrón, y ladeado por el Gaucho y el Hueso, que sería el Gauchito y San la Muerte, contra una banda de arcángeles, pero lideradas no lideradas por San Miguel, que sería lo obvio, sino por el ángel caído, por el demonio, y a la vez ahí meter un juego también con las escrituras y el mito de la caída del demonio, y armar la otra banda a partir de eso, ¿no? Esta idea también tenía mucho que ver con la idea de entender al género negro como una renovación, digamos, en buscarle la vuelta al género negro, ¿no? Estamos todos un poco ya agotados de determinadas formas del género
y la novela criminal empieza como a abrirse y empieza como a distanciarse de algunas lógicas detectivescas y demás. Me parece que Leo en ese sentido, bueno, está Guillermo Orsi por acá también, que es uno de los grandes referentes que tenemos, Raúl, Tiziani en su momento, muchos que abandonaron la lógica tradicional del género y empezaron a abrirle el juego a la novela criminal. Y me parecía que la lógica del western funcionaba como para trabajar una intertextualidad de este tipo, una intertextualidad ya sea con las escrituras, o sea, con la construcción bíblica en sí misma, entendiéndola también como ateo que soy, como literatura pura, pero también con poemas como los de John Milton, en El Paraíso Perdido, que construye la caída del demonio y nada, hizo trasladarlo a la novela como un motín, ¿no? Pero el gran disparador, insisto, es este vínculo con la religiosidad popular que encontré en el narcotráfico latinoamericano y también la operación narrativa, literaria, que propone Oyola a partir de Kriptonita. Te quedas sin palabras. Me dejaste sin palabras, sí. No, porque en realidad quería explorar esta tensión que plantea Oyola en Kriptonita, pero que también aparece en, ¿cómo se llama la otra trilogía? La tetralogía de la víbora blanca. De la Son víbora 4 blanca. es, que todavía faltan sacar 2, pero Santería y Sacrificio, que son las 2 primeras. ¿Qué tienen que ver con esto? O sea, porque en realidad los superhéroes los superhéroes en general, ¿no? Los superhéroes funcionan como una especie de santos paganos también, o sea, de nueva mitología protectora del Imperio Americano, pero Sí, incluso algunos construidos en función de mitología, o sea, también, Sí, no sí. sé, si pensamos en Thor, ¿no? O sea, es un... Y Leo usa muy bien esto que decíamos, esta vinculación de estos santos que funcionan como especie de Robin Hood, ¿no? O sea, igual que el Gauchito Gil. Gracias. Sí, sí. Todo, y de varios de los gauchos que figuran en Paganos, ¿no? O sea, esta religiosidad semi-mafiosa de marginales que funcionan como defensores de los más débiles, que en realidad los superhéroes surgen así y después se convierten en esa otra cosa. En defensores del imperio, ¿no? O sea, los superhéroes, Superman nace en la década del 30, es del imaginario de dos adolescentes del gueto judío de Brooklyn, en la época de la Gran Depresión Yankee, como un defensor de los débiles. O sea, justamente en las primeras apariciones se enfrenta al poder político, se enfrenta a la policía, o sea, es un personaje por demás subversivo. Igual que la Víbora Blanca, igual que el Gauchito Gil, igual que varios de todos estos personajes. Me interesa esa exploración, ese vínculo, ¿no? O sea, el género negro es la tensión entre justicia y ley y cómo buena parte de todos estos personajes, de todos estos santones, surgen también de la misma tensión. Sí, pero están todos muertos. Creo que esa es una constante. Salvo Mate Cocido, que nunca se supo de su muerte porque desapareció y nunca más se lo volvió a encontrar, aunque Miguel Molfino andaba cerca por lo menos de su segundo, de Zamacola. Todos están muertos. Me interesa señalar esto porque en su rebelión encontraron el castigo del sistema, los mataron. Y una vez muertos, los tomamos como nuestros santos. Lo tomamos como nuestros santos para que nos consuelen de que nos siguen rompiendo el culo, pero no nos vamos a revelar porque ya sabemos lo que pasa. Los mataron. Es un punto de vista, pero están todos muertos. Están todos muertos. Están todos muertos. Se me ocurre, me estaba acordando ahora de la rebelión, el levantamiento de cátaros y albigenses en Francia.
ante un Vaticano de ricos y poderosos, de pronto aparecen los seguidores de Cristo de los humildes, de los pobres, de los cuales se dijo cualquier tipo de barbaridad, pero en definitiva lo que vivían era la pobreza y compartir los bienes. No había propiedad privada. Cátaros y albigenses. Los rodearon en una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden encontrar en internet, para eso está internet. Y el jefe de las tropas francesas que tiene la ciudad rodeada, de pronto entra en una crisis de conciencia y llama a su obispo y le pregunta: ¿cómo voy a distinguir a los herejes de los buenos? Y el tipo le dice: mátelos a todos, Dios los va a separar. Esa es la respuesta ante las religiosidades populares cuando cuestionan el poder. Mátenlos a todos y ya los vamos a separar. Entonces, me resulta un poco complejo el asunto de los santos, ¿no? Pero quería hacer un comentario paralelo nada más que tiene que ver. Él citó Rosario Tijera. Rosario Tijera fue premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón, o sea, un premio de novela negra, y el autor casi se cae de culo porque dijo: yo escribí una novela de amor. Claro, el problema es que la novela negra latinoamericana es absolutamente mestiza. Nos fuimos del modelo norteamericano, del pelotudo detective privado. ¿Quién va a creer un detective privado si no soy capaz de creer un policía con uniforme? ¿Viste? Es un botonazo, peor. Entonces, nosotros no tenemos detective privado, no tenemos un carajo, no tenemos rubias malas porque las nuestras son morochas. Pero, bueno, y entonces nuestra novela es mestiza, absolutamente mestiza. Este escribió una novela terriblemente dura, que es Rosario Tijera, y él creía que había escrito una historia de amor. Claro, es una historia de amor, pero de amor con la muerte. Rosario Tijera es la muerte. ¿No? Sí, es el amor entre sicarios, o sea que definitivamente si cuenta más allá de Claro, eso, está fíjate contando que, una novela. claro, ella está entre sicarios, pero los dos personajes de la novela, el que narra, que es el amigo del novio de ella, son de la clase media. ¿Qué tiene? Y ella le da bola cuando se le canta y de pronto desaparece porque los amigos la llamaron y bueno, desaparece. Y es un mundo de sicarios, pero bueno, esa es nuestra novela negra, ¿no? Salimos desde cualquier lado, desde los dioses, de cualquier lado. Más allá de que sean personajes de una ética cuestionable, tienen un modelo ético, a diferencia de otros personajes representativos. Exactamente. Cualquier político que imagines. Exactamente, digo que el malo igualmente, y por eso también mueren siempre, y eso me parece que mueran para mí, y bueno, y por no quiero adelantar nada, ¿no? Pero para mí eso es un elemento muy interesante, trabajar en la ficción. Que mueran para mí es parte de que son parte de ese universo ético que no lo tiene la hegemonía, digamos, ¿no? Digamos, cuando mueren porque son realmente contrahegemónicos. Si uno piensa en determinados santos populares, como el Gauchito Gil, por ejemplo, yo correría un poco de la idea de los Robin Hood, yo lo pienso más en otras versiones de ese santo, que por ejemplo Orlando Van Bredan trabaja en el libro El Retobado, es una novelita hermosa sobre el gauchito y que habla más de un pistolero vinculado a los federales, digamos, todo el cultor de San Baltasar, digamos, bueno, un personaje muy, muy particular. O de la difunta Correa, ¿no? Esa mujer que muere de sed yendo a avisarle a su marido de las emboscadas unitarias. Bueno, digo, hay en esos santos lo que hay un sufrimiento, pero que ese sufrimiento está vinculado a una representación popular del poder, ¿no? La idea de, bueno, contra lo que viene en contra del pueblo, estos santos intentan hacer algo y eso les genera, digamos... de una posible revancha, que es posible que nunca se dé, pero de todas maneras, digo, esa fe, porque en definitiva uno deposita ahí la posibilidad de que este santo de alguna manera a uno lo vaya a salvar o vaya a... Si a él le pasó eso, lo que decía él, voy a tratar de que no me pase, pero de todas maneras yo quiero luchar contra eso. De alguna manera, bueno, la difunta Correa es un buen ejemplo. Sí, ¿y qué pasa cuando esto falla? Porque en realidad, como todos sabemos, esto es mito puro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos pibes salen con su escapulario bendecido, qué sé yo, que esto, que el otro, y en realidad caen en cana o los matan o pasa algo? Siempre hay una historia previa que dicen que el santo les puso en el camino una señal y que
no la pudieron ver. Entonces, es muy interesante esas historias, porque cuando vos hablas con alguien que está preso, que es devoto del Gaucho, ponele, o de Sanla, y está ahí, y vos decís, bueno, pero no te protegió en esa, te decís, sí, yo después pensando me di cuenta que ese día yo no tendría que haber salido porque pasó tal cosa, y yo igual insistí, no supe leer las señales del santo. Digo, mucho pasa esto de que cayeron porque no cumplieron con lo que habían prometido previamente, ¿no? Pero esta mitología, insisto, está muy ligada a la construcción cultural que se da en el desamparo, ¿no? Y me parece que ahí la idea del corrimiento literario que propone Oyola, que decís vos esto de los superhéroes y demás, es interesante, ¿no? Cuando uno pone en foco, cuando uno pone la periferia en centro. Entonces, ese corrimiento que propone Nico, lo que se está haciendo también es subvertir también el orden de los valores y romper la dicotomía de lo bueno y lo malo para pasar a algo más complejo, y que creo que la novela negra en ese tiene muchísimo para abonar, ¿no? Sí, lo que decía Juan, lo que vienen diciendo más o menos todos, la novela negra me parece que está abigarrada. El término abigarramiento es interesante, se utiliza para analizar las sociedades andinas y ver cómo funcionan en esos distintos estratos. Son un montón de capas de sentido que se van mezclando, ¿no? Entonces me parece que para la novela negra y su renovación formal, no sé si formal tanto, ¿no? Tal vez la renovación formal no creo que sea tal cosa, no creo que haya una renovación formal de la novela negra, no creo. Sí creo que hay una renovación semántica o del sentido, en ese sentido, valga la redundancia, en el que se están trabajando las distintas experiencias estéticas de los autores que acá se comentan, que son bien interesantes. Digo abigarrado, que es un concepto donde se solapan muchos otros conceptos y funcionan a la misma vez construyendo un mitologema o un mito, como decía Juan, que es lo interesante de tomar en esto. Hay algo en tensión, como decía Damián, y es cierto. Ahora, es interesante también ver cómo funciona el terror político, que constituye ¿cuántos son? 200, ¿no? 200 y pico de años que tenemos como nación o como espacio, nación, un lugar también polémico. Pero ¿qué hace el terror político y cómo funciona y cómo entra dentro del imaginario popular y de qué se vale el imaginario popular para poder subvertir ese terror político? Piensen que los orígenes de la literatura argentina, en sus orígenes conviven el terror político y el terror estético. Sarmiento, Echeverría, todos ellos eran en un romanticismo tardío, ¿no? Lógicamente, todos ellos eran grandes lectores del romanticismo inglés, los misterios de Udolpho, por ahí, Dan Radcliffe. Las cartas de Alberdi están llenas de fantasmas. La pirámide, un texto bastante corto de Sarmiento, también posee fantasmas. Entonces, ahí el terror político está utilizando el terror estético para poder presentar y subvertir ese orden. Súmenle la figura de Quiroga en el Facundo, ¿no? Sumen esa figura, es un tigre, está animalizado, está bestializado. El Facundo está lleno de momentos, de pequeños núcleos narrativos discursivos donde los preceptos del gótico están funcionando y se puede poner en juego esa matriz textual y esa matriz de interrelaciones. Así a lo largo, la Refalosa, y la Refalosa creo que es un texto es un texto matriz que ha pregnado todas nuestras búsquedas literarias, y pienso desde la Refalosa, hablo de Gaby Cabezón Cámara y sus búsquedas estéticas, ¿no? Como deudora de esa matriz del 43, del 1843. Ya lo vuelvo a decir, el terror político siempre está presente, parece irrumpir cada tanto tiempo. También es genera una matriz discursiva. Y a mí me parece interesante pensarlo, que también está sucediendo el terror como discurso estético. También se tensionan. Terror político, terror estético, funcionan una matriz de pensamiento interesante y de texto, que como lo decía él en el caso que trabajó y en el que hizo archivo, también hay un suceso que está pregnado por el terror político, el terror desde el Estado. En el caso de los santos paganos o populares,
la ausencia de ese Estado e incluso donde los personajes ya empiezan a habitar el terror mismo político y ese terror político ya deja de causar efecto. No hay torsión, ¿no?, en esa periferia. Y entonces cuando ya no hay torsión, cuando ya que se muera un pibe chorro no es un problema, cuando ya eso deja de causar cierta crisis, recién ahí se puede subvertir ese orden y aparecen esas periferias que igual todo el tiempo se están corriendo, ¿no? Que todo el tiempo es como son periferias flotantes dentro de una constelación de periferias que podría ser la literatura actual nuestra. Entonces es interesante, siempre está presente el terror político, ya sea por ausencia o ya sea por presencia, y creo que desde los orígenes, desde la literatura, ¿no? Tucumán y Salta, en los ingenios, está la leyenda del familiar. El familiar es un diablo secundario que el demonio, el gran jefe, te asigna para que te acompañe y que puede presentarse de pronto en forma de culebrón, en forma de... En los ingenios, la forma que tiene es de perro negro, enorme. Y es el familiar de los dueños del ingenio. De manera tal que aquellos que joden en el ingenio los intereses del patrón, alguna vez son hechos mierda por el perro negro en algún lado. El perro negro, ninguno sale a la noche, porque el perro negro anda por los cañaverales, el familiar. Ahí tenemos una... cómo digamos que el poder encuentra siempre, poder económico, político, siempre encuentra alguna forma de representación para imponerse. En este caso es el terror, es el familiar. Hay películas hechas sobre el familiar, y yo conozco compañeros militantes, que de pronto trabajando tarde en una noche en el taller arreglando tractores y de pronto a la hora era muy tarde y entraron a plantearse si no se quedaban a dormir ahí adentro porque no vaya a ser que te agarre el familiar afuera. Y ellos no creían al familiar, pero a la noche de pronto el cuiqui te agarra, ¿no? El poder y el terror funcionan siempre juntos porque además el terror tiene que de alguna manera mostrarse. Si no se muestra, no funciona. Puede ser peor, acá hemos tenido desaparecidos. 1942 Hitler sacó una orden para todos los territorios ocupados que se llamaba Nacht und Nebel, noche y niebla. Muy poético estos hijos de puta de los alemanes, perdón si hay algún alemán. Noche y niebla significaba que a los enemigos que se capturaba no se los mandaba a la cárcel ni se los fusilaba públicamente, se los hacía desaparecer. Porque al desaparecer extendían el terror, nadie sabía qué había pasado con ellos. Y ese decreto de Hitler que se aplicó en todos los territorios ocupados se llamó Noche y Niebla. Ni siquiera inventamos eso, digamos, ¿no? Pero es una constante a lo largo del tiempo el uso del terror político. Y si puede ser sustentado por algún tipo de idea, iba a decir superstición, pero puede ser ofensivo, alguna idea religiosa, funciona mucho mejor. ¿Quieren agregar algo o pasamos a las preguntas? Pasamos a las preguntas. ¿Eh? Yo repito desde acá para que quede registro en... O si se quieren acercar. Bueno, acá preguntan, dicen que estuvimos recorriendo mitos negros, si alguno de los escritores pudo estudiar algún mito blanco, como ser la gente que le reza a Evita y cómo los contrastaron. Yo no tuve necesidad de contrastar. En 1974 caí preso. Una señora de una villa donde yo militaba, todos los días le prendía una vela a Evita y le rogaba por mi libertad. No hay nada que contrastar. Es un intermediador. Es un intermediador como Bairoleto, como cualquier santo. Un intermediador elegido porque era tan buena, ¿por qué no me va a hacer esto, no? Sí, a ver, hay algo también que por ahí nosotros estamos hablando de novelas negras y cuentos que van más tocando esto. Estos mismos santos también
tienen un culto que se puede vincular a lo no delictivo, digamos. No todo mito popular está vinculado al delito. Mira, no sé, hoy por hoy la representación más que todo el mundo ve del Gauchito Gil es el santo rutero, un tipo que te protege en la ruta y que le ganó bastante espacio a la difunta, ¿no? Hay un libro de Saidón que se llama Santos Ruteros, que cuenta cómo se genera ese desplazamiento de la difunta Correa, y entra el Gauchito Gil para la protección de los camioneros, y tiene mucho que ver con el cambio migratorio, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso puntual. San Jorge lo mismo, ¿no? San Jorge, lo que pasa es que San Jorge, cuando lo vemos desde el lado más blanco, ya no sería tanto un santo popular, está más vinculado a la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Que es quizás el santo más importante dentro de la Iglesia Ortodoxa, a tal punto que, por ejemplo, desde la disolución de la Unión Soviética, la condecoración más importante que se da al ejército ruso es la condecoración de San Jorge, que se retoma de la época de los zares. Tenemos a Gilda, por ejemplo, también. Bueno, Rodrigo Bueno en algún momento también intentó, pero no llegó a constituirse como santo. La difunta Correa no tiene ningún vínculo con la cuestión delictual, ¿sí? O sea, no es una santa que se la pueda vincular, sí, a los sectores populares, pero no al delito. Entonces, digamos, hay un montón de estos santos que tienen su costado, digamos, que está más vinculado a lo delictivo, pero son los menos, insisto. Yo, por lo menos en mis investigaciones, los que encontré acá en Argentina son 3 concretamente, y después algunos como Bairoleto y demás, que son más políticos, son santos mucho más políticos, que para que exista culto ahí ya hay una conciencia política de por medio, que no así con San la Muerte, el Gaucho o San Jorge. No sé si respondí, pero... Sí, nosotros en un momento en Paganos, Patricio trae a la mesa a Gilda, que decíamos, pero hay un montón de santos que no tienen nada que ver con Gilda, y la trajo, y verdaderamente funciona también, como digo, hay un montón de gente pidiéndole, un montón de gente que va, que ya hay un santuario, ya hay una práctica religiosa ahí, que es insoslayable. Por ahí, con lo que decías con Rodrigo, por ahí no llegó a pasar del todo. Pero digo, el santoral argentino pagano es muy amplio, y aparte también se comparten estos santos con los países limítrofes. Entonces ahí también hay como préstamos. El mismo el Gauchito Gil, el mismo San la Muerte también, que no se sabe muy bien de dónde viene, si no viene de Brasil, sí, pero bueno, como que sí. No. El folclore popular tiene santos blancos o mitos blancos. No sé si llegan a ser mitos, porque no sé si llega a entrar a esa categoría, pero el folclore popular, digo, si ustedes analizan alguna abuela por ahí, cuando muere su marido o su compañero o un hijo, muchas veces pide, no, ¿qué pasa? No sé, estoy mal, ¿por qué estás mal? No importa, no estés mal, que te va a cuidar, que tu mamá te va a cuidar, digo, esos son una suerte de santos blancos y mitos íntimos, digamos, ¿no? Puertas adentro, pueden funcionar, tienen esa funcionalidad, tienen esa doble valencia de no ser santos canonizados, pues no son tomados o apropiados por una masa, una muchedumbre, gente, creencias, pero sí funcionan en el espacio íntimo, no en el espacio público, ¿no? Digo, me parece que esa mitología la pueden armar cualquiera con sus abuelos, con sus tatarabuelos, tal vez con sus padres también. De hecho, hasta hay animales que funcionan de protectores en distintos casos. Yo conozco mucha gente que tiene gatos y que ya murieron, que ya no los tienen más. Digo, como ahí aparece otra cuestión fantástica también, interesante para ver qué pasa ahí, ¿no? Y sin personalizar, o sea, sin personas, yo lo he encontrado, yo viví en la Patagonia unos cuantos años. Donde empiezan rutas largas en la Patagonia, al costado, cuando vayan por allí miren las rutas al costado de la ruta, hay unos amontonamientos de piedras. Las apachetas, ese es el nombre muy del norte. Sin embargo, yo lo encontré en la Patagonia. Y me acostumbré a hacer lo que hacían los camioneros, ¿viste?
Cuando vas a una travesía de esa que no sabes si te tienen un montón de kilómetros y si te agarra mal viento en el medio vas a tener problemas, antes agarras una piedra y la pones en la montañita, ¿no? Y después esas pachitas las encontrás en todos lados los comienzos de los caminos. Yo no sé si alguien, yo sé que se llama pachita porque mi laburo son las palabras, entonces uno se queda con esa cosa, pero no tengo ni idea de dónde coño empieza, pero sé que viene del norte, muy del norte, de allá arriba, ¿no? de la cordillera. Yo no sé si el camionero que pone la piedra ahí, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Tal vez es una costumbre. Por las dudas, la pongo, a ver si me rompo un eje en la loma del Quinoto por no poner la piedra, ¿no? Que ahí aparece la confrontación y le pasó, lo mataron, claro, porque antes no. Claro. La que no hiciste antes. Entonces el tipo pone la piedra por la duda. Bueno, y eso es un santo blanco, en definitiva, ¿no? Haré una cosa, para retomar algo de lo que estamos diciendo. Con San la Muerte pasa lo mismo. San la Muerte tiene su carácter más oscuro de un tiempo a esta parte, pero si uno ve la crónica que hace Rodolfo Walsh cuando se va a escribir crónicas al litoral, que está entre ellas Carnaval Caté y demás, tiene una crónica destinada a San la Muerte, y lo que recupera ahí es el culto a un santo que tiene un sincretismo entre lo aborigen y parte del cristianismo, ¿no? Pero ahí no hay una lectura negra de ese santo, porque también me había quedado con que yo siempre lo tomo del lado oscuro, pero hay algo también más blanco. Pero además hay santos que son divertidos. Vos hablaste de Umbanda. Yo he estado en una bajada de santos de Umbanda. Cuando unos periodistas de pronto dice pelotudez, bueno, me metí con Umbander, no sabía que había un terreno en la ciudad donde yo vivía. Entonces me fueron a ver y me invitaron a una bajada de santos. Y después estuve también en una limpieza de casa, de invitado. Yo voy de invitado. Y ahí me puse a mirar. Tiene un personaje maravilloso que es el Eshú. El Eshú, que se representa sincréticamente como un demonio, ¿no? Los cuernitos con la colita, pero no es el demonio. No es el demonio. La mejor definición es el Eshú es como una espada. Si vos le pedís que mate al otro, lo va a hacer, pero vos lo decidiste, no él. No es su decisión. Él no produce el mal. Él lo hace si vos se lo pediste. Y si el otro está protegido, te lo devuelve, te jodiste. Lo que vos le pediste, el Eshú te lo devuelve. Y me parece maravillosa la idea del tipo como intermediador, no responsable de lo que hace. Como herramienta. Es una herramienta, por eso digo que es una espada, ¿no? Vos la podés usar o no. Pero él no es responsable, a pesar de que sincréticamente se lo representa como el diablo, ¿no? Pero es lindo personaje. Yo escribí una novela que no voy a publicar nunca porque es muy mala, pero el coprotagonista era un Eshú, era muy lindo. Una pregunta solamente, no importante, pero algo de lo que contaban las personas que tienen relación con la superstición. No, todo. ¿Eh? Superstición. Sí, en realidad es la base, la superstición es la base de todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, otros le dicen fe, depende cada uno donde esté parado para poder pensarlo, ¿no? Pero sí, definitivamente. Incluso en esta idea de encontrar una explicación cuando algo no funciona, ¿no? Si algo no funciona no es porque eso no funciona, ¿verdad? Porque no funciona en sí, sino es porque algo hice mal yo. ¿Sí? Esta idea ahí está claramente la lógica de la superstición. Sí, aparte los santos paganos también son caprichosos, no es que supuestamente no cumplen todo. Y yo no sé, me preguntaba ahora la diferencia, recién lo decía Nico, esto de canonizar a un santo en la Iglesia Católica o no, por qué lo hace y por qué no. No sé si uno de los motivos es que tiene que haberse cumplido tiene que haber testigos de que hubo algún milagro concedido o que hizo algún milagro, ¿no? ¿No? ¿La Iglesia Católica no? Ahora se han puesto un poco vigilantes con eso, ¿no? Yo en Barcelona estuve haciendo 2 años un suplemento para un diario sobre los distritos de Barcelona. 2 años tenés que inventar, tenés que rascar la piedra para que salgan cosas. Entonces hay muchas iglesias. Entonces me puse a averiguar qué santo había en cada iglesia. Hay una iglesia que se llama San Felipe Neri, o sea, San Felipe el Negro, que en el santoral hay más o menos 8 San Felipe el Negro. Nadie sabe qué santo a cuál de ellos le corresponde esa iglesia, porque en otra época eran mucho menos rigurosos.
Entonces, Pero la legislación, digo, de que tiene que haber... pero la legislación cumplir un son par de de- los tiempos modernos. El tipo que fue santo en el año 1300 sigue santo. Chao. Nadie te va a cuestionar No es que le siga van a sacar... santo. No, ¿qué va a hacer el hombre para que le saquen la canonización? Ya está, no puede hacer nada. No, nadie se la va a sacar, pero además te quiero decir que la mitad del santoral es trucho. No solamente es trucho. No importa que el tipo haya existido y haya sido un hijo de puta en vez de santo. No existió. No existió. Hay un periodo muy importante de la Iglesia Católica que se llama el periodo de la invención de la reliquia. No se podía inaugurar ninguna iglesia que no tuviera una reliquia. Entonces, hay astillas de la cruz de Cristo, hay millones, como pasa un bosque completo, ¿no? Pero te sobra. En algún lado hay hasta pedacitos de dedo de Cristo de cuando era chiquito, por ejemplo, ¿no? Es totalmente demencial, pero funcionaba. No había internet, no había televisión, la gente no se enteraba, se inventaba la reliquia y se inventaban los santos también, o sea que realmente la mayor parte de aquellos santos, más vale perderlo que encontrarlos, ¿eh? Pero digo, y que a estos santos paganos, yo no sé si se le exigen milagros. Sí, por ahí que uno, como decía, son intermediarios en primera instancia y además cumplen cuando quieren y cuando uno hace bien las cosas. Bueno, depende cuál, pero que algunos sí, digamos, se fundan el mito a partir de supuestos milagros. Digo, el del Gauchito Gil es muy interesante y aparte es muy poético, que es que como supuestamente el tipo tenía payeos, estaba protegido por San la Muerte, la partida del ejército que lo atrapa, que lo estaba buscando como fugitivo, no lo querían matar, porque digamos, si es inmortal alguien que tiene un payé de San la Muerte. Sí, la única manera de matarlo era con el filo de su propio facón. Y el jefe de la partida, agarra el facón del propio Gauchito mientras estaba atado de los tobillos, cabeza abajo, como un anticristo, y lo degüella. Y cuando lo está por matar, el Gauchito le dice, supuestamente, que cuando vuelva a su casa el hijo va a estar muy enfermo, pero que no se preocupe, que va a sanar. Entonces el tipo lo degüella y se va a la casa. Efectivamente el hijo está muy enfermo, efectivamente sana, y ese es el primer milagro del Gauchito Gil, y su matador es su primer cultor, que es el que supuestamente, todo esto supuestamente porque no hay un pelpa que lo diga, ¿no? Supuestamente es el que funda ¿cómo se llama? El santuario en Mercedes, en el lugar donde se fue desangrado, ¿no? Y después ahí se le adjudican dos más, ¿no? Son tres habitualmente los que pide la Iglesia Católica, 3 santos como para convertirlo. Tres milagros para convertirlo en santo. Ahora hay algo súper interesante con el tema de la canonización, que muchas veces es la forma de revertir el poder del santo popular, en el sentido de el poder de esta contrahegemonía que estábamos hablando. Cuando hay un santo popular que lo que está haciendo es construir un mito por fuera del poder, lo que el poder busca es meterlo para adentro. Digo, en ese sentido hay un ejemplo bastante fuerte que es Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá durante muchísimo tiempo fue un santo popular mapuche, que sí, que tenía que ver con el sincretismo cristiano, pero cuando la Iglesia vio que ahí lo que había era una representación de otra cosa, se lo apropió y lo canonizó, ¿no? Y así podríamos ver a lo largo de Latinoamérica la conquista, cantidades de vírgenes negras y diferentes formas de advocación de la Virgen María, que lo que van haciendo es en realidad absorber y generar sincretismo para no perder, para ampliar la fe, digamos, para generar hegemonía, ¿no? Eso es súper interesante. Los mayas mismos tenían el culto a una vara, que estaba en la punta de la vara estaba la serpiente emplumada, y los conquistadores lo primero que hicieron fue quitar la serpiente emplumada y poner la cruz. Y los mayas dicen, bueno, dejemos que crean que nosotros estábamos admirando a la serpiente, porque en realidad la vara era el elemento de poder, ¿no? Y ahí en el sincretismo también podemos ir al Umbanda como muchas imágenes del cristianismo son representaciones del santoral de Umbanda, porque ahí hay, digamos, lo primero que se le hizo a los africanos cuando vinieron a América como esclavos fue prohibirles su propia fe. Entonces, una forma de poder practicarla era generar sus
sus representaciones, mimetizarlas con representaciones cristianas. Entonces había, no sé, el Sagrado Corazón de Jesús, una figura muy propia de la Iglesia Católica, pasó a tener el nombre de uno de los Orixá, ¿no? San Jorge de otro, la Virgen de otro, y por ejemplo, Iemanjá, por ejemplo, si uno ve la representación del sincretismo, si ve la original, es una figura claramente africana. Bueno, nada, el sincretismo para mí pasa por ahí, por apropiarse el mito, y muchas veces también en el sincretismo está la resistencia, ¿no? Hay que como que buscarle la vuelta. Crea una contradicción que me parece interesante. En la línea sur, que es por donde pasa el tren que va a Bariloche, en Río Negro, está el mito del Maruchito. El Maruchito era el pibe que acompañaba las caravanas de carretas que iban desde la costa hasta la cordillera con todo lo que necesitaban la gente en el campo y volvían con lana, ¿no? Unas carretas enormes. El Maruchito, digamos, era el aprendiz que a la noche se dedicaba, cuando hacían campamentos, juntaba los caballos, le ocupaba de darle de comer a los caballos. Bien. La leyenda, porque no hay ningún hecho que lo confirme, nada, ningún dato concreto que lo confirme, la leyenda dice que un Maruchito que iba en una de esas caravanas cometió el error de tocar la guitarra del jefe de la caravana. Y el jefe de la caravana y nomás le pisó el cogote y lo degolló. Pum, se murió y lo enterraron ahí y siguieron camino. Alguien supo dónde estaba enterrado el Maruchito. Y como era un inocente, y los inocentes por principio, por eso tenemos el velorio de los inocentes, ¿no? El que murió muy bebé, por ejemplo, es un inocente, cajón blanco. Bueno, como era un inocente, la gente empezó a pedirle. Y algo le debe haber funcionado, porque siguió. Y se fue haciendo, cada año hay montones de gente que vienen de distintos lugares de Río Negro, especialmente de la cordillera y de Chubut, a ese lugar a reverenciar al Maruchito. Por supuesto, los curas pusieron una iglesia. Los curas pusieron una parroquia ahí. Porque ahí aparece lo que yo quería tomar de lo que dice él. De pronto el sincretismo se viene de afuera para apropiarse de ese elemento. Pero tenemos la contrafigura, que es el cura que está con los pobres y que dice, no, hay que acompañar al fervor popular y se va a hacer la misa por el Maruchito. Yo por principio desconfío de esa posición. Creo que en definitiva cualquier cura es un hombre de la iglesia y la iglesia se apodera de cualquier mito que le convenga porque es una cuestión de poder. Punto. Entonces, pero yo he estado con esos curas, realmente creen que tienen que estar junto al que está la Virgen de la Villa, porque las creencias populares, la religiosidad popular y la justicia y la gente que está jodida. Sí. Pero está lo otro, el aparato que se apropia de los santos, los sincretiza, o, como en el caso del Maruchito, te pone una capilla ahí y ya cuando la gente llega, está el cura para hacer la misa. Es un problema. Bueno, gracias por haber venido. Vamos a cortar acá. Marcos Almada creo que trajo algunos ejemplares de Paganos para el que quiera conseguir uno. Este es el momento. Nos vemos el mes que viene en un nuevo... Sí. Parroquiales. Sí, no, parroquial no, es mucho más vamos cantando universal. la ley de la Señora. Yo hablé al principio de un relato mío que es El Ángel Negro del librero. El librero del Ángel Negro. Está publicado en un espacio que me gustaría que visiten, ¿no? Que se llama Brigada para Leer en Libertad. Lo ponen en internet, Brigada para Leer en Libertad, y van allí. Ese espacio está liderado por el escritor Paco Ignacio Taibo y es parte del Morena, el movimiento que acaba de ganar las elecciones en México con López Obrador. Lo más interesante de ese espacio, aparte de que hacen ferias del libro que no tienen un carajo que ver con la de Buenos Aires porque son realmente populares, es que van a encontrar, cuando entren en la página, un cuadrito arriba que dice libros gratis. Hay más de 70 libros que pueden bajar en muy pocos minutos, muy rápido, absolutamente gratis. El relato que yo comenté, como estuve
En mayo del año pasado estuve invitado a unos festivales populares en México y querían darle algo a la gente. Bueno, me pidieron 5 o 6 relatos y armaron una pequeña antología. Está colgado ahí para bajarlo gratis, pero pueden bajar mejor los otros libros. Hay libros de política, hay libros de historia, hay libros de literatura, hay libros, antologías donde aparecen escritores argentinos, hay de todo. Y es gratis. Me parece que, y no es pirata. Importante esto. Todos esos, los libros que están allí han sido cedidos, ya no tienen dueño o han sido cedidos por los autores. Es muy interesante que lo que ellos hacen, y como los libros salen bastante caros, hay un par de libros que pueden bajarse tranquilamente mientras se toman unos mates, ¿no? Brigada para leer en libertad. Gracias. Bueno, ahora sí, nos vemos el mes que viene en un nuevo Fundido a Negro. Gracias por venir.